Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Como siempre espero que tu copyright teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y buenas vibras. El clima aquí fenomenal, ideal para un chismecito jugoso. Y bueno, como ya habrán visto por el título, hoy vamos a hablar de un tema que su copyright que a muchos de ustedes les encanta, un tema que ha generado muchísima controversia, alegría y hasta un poquito de drama. A su vez, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Y no es solo hablar por hablar, porque parece que las cosas entre ellos, digamos que han tomado un giro bastante interesante. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados. Prepárense porque vamos a sumergirnos en todo el salseo, los rumores, las confirmaciones a medias y las especulaciones que han rodeado a esta pareja durante los últimos aún más menos os. Vamos a analizar su relación superíndice 3N desde los inicios, desde que nos enamoraron con sus personajes en Erkenci Kuay, hasta el punto en que las cosas, aparentemente, se torcieron. Vamos a diseccionar cada detalle, cada mirada, cada rumor, para intentar descifrar el enigma de Can y de Mehmet. Pero antes de que empecemos con todo el chisme jugoso, quiero pedirles un favorcito pido. Si son nuevos por AQU, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y me ayuda un montón superíndice 3N a seguir creando vídeos como este para ustedes. Además de ese, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Asu no se perderán de nada. Prometo que tendrán contenido interesante y entretenido cada semana. Ahora sin ese rodeos, pongo monos CU superíndice 3 modos, prepárense un cafecito, un tu copyright, o lo que se les guste y vamos a desentrar más menos a este misterio que ha mantenido a los fans en vilo. Vamos a ello. Abrúchense los cinturones porque esto va a ser un torbellino. Todo empezó superíndice 3 con Erkenci Kuay, ¿verdad? Esa serie que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N a todos. Esa brisa fresca de verano, paisajes turcos, comedia romántica, un combo irresistible. Can y Mehmet tenían una química en pantalla que era simplemente innegable. Sus personajes Candivit y Sanemaidin eran perfectos el uno para el otro, y esa magia traspasó superíndice 3 la pantalla. Prácticamente desde el primer episodio, los fans empezaron a sospechar que había algo más de ese que una simple relación superíndice 3N profesional entre ellos. Las miradas, las sonrisas CU superíndice 3 implices, la forma en que se tocaban, todo apuntaba a que había una conexión superíndice 3N real. Eran como imanes. Y obviamente los rumores no tardaron en aparecer. Revistas, programas de televisión superíndice 3N, redes sociales, todos hablaban de un posible romance entre Can y Mehmet. Los tabloides estaban llenos de titulares explosivos, y las redes sociales eran un hervidero de comentarios y especulaciones. Al principio ambos negaron rotundamente cualquier tipo de relación superíndice 3N sentimental. Insistúan en que eran solo buenos amigos y con más menos eros de trabajo, y que la química que veíamos en pantalla era simplemente fruto de su talento como actores. Jugaban a la negación superíndice 3N con una maestría digna de un Oscar. Pero claro, con el tiempo, empezaron a surgir evidencias que contradecuan esa versión superíndice 3N. Fotógrafos de ellos juntos fuera del set de grabación superíndice 3N, comentarios ambiguos en entrevistas, e incluso algunas fuentes cercanas a la producción superíndice 3N que aseguraban que los veían muy cariu más menos osos entre bambalinas. Hablamos de cenas románticas a la luz de las velas, paseos nocturnos a la orilla del Búsfaro, y hasta escapadas secretas a lugares paradisíacos. La presión superíndice 3N mediática era enorme, y Can y Mehmet se encontraban en el centro de un huracán de rumores y especulaciones. Eran la comidilla de toda Turquía. Hubo momentos en los que pareció superíndice 3 que iban a confirmar su relación superíndice 3N, pero luego daban marcha atrás, jugaban al despiste, alimentando la fantasía de los fans, pero sin llegar a dar el paso definitivo. Era como un juego del gato y el ratón, donde los fans eran los ratones, desesperados por saber la verdad. Y esto, obviamente, generó superíndice 3 muchísima frustración superíndice 3N entre sus seguidores, que estaban ansiosos por saber la verdad. Los fans estaban al borde del colapso nervioso. Después copyright llegó superíndice 3 el final de Erkenci Kuay.
La serie Terminus Superíndice 3 y con ella, la convivencia diaria entre Khan y Demet. Ambos tomaron caminos separados, emprendiendo nuevos proyectos profesionales. Khan se embarcó en aventuras internacionales, protagonizando series en Italia y otros pauses. Demet por su parte continuó cosechando con diéresis copyrightsitos en Turquía, con nuevas series y películas. Y sorprendentemente los rumores sobre su romance empezaron a disminuir. Parecua que la magia se había disipado, y que Khan y Demet habían vuelto a ser simplemente dos actores que habían trabajado juntos. La burbuja de Erkenci se había pinchado. Pero, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque a pesar de que no se les veo a juntos en público, seguían existiendo más menos os detalles que hacuan sospechar que aún había algo entre ellos. Publicaciones en redes sociales con mensajes subliminales, coincidencias en lugares y eventos, e incluso algunos encuentros secretos que fueron captados por los paparazzi. Eran como espoas enamorados, dejo donos pistas a Q y a Yu. Y luego, llegó Superíndice 3 la bomba. Hace algunos meses, empezaron a circular rumores sobre una posible ruptura entre Khan y Demet. Al parecer, las cosas entre ellos no estaban bien, y habían decidido tomar caminos separados. Esta noticia obviamente causó Superíndice 3 un gran revuelo entre los fans, que no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. El fandom se desmoronó como un castillo de naipes. ¿Pero Q copyright fue lo que realmente pasó Superíndice 3? Por Q copyright Khan y Demet, que parecían tan enamorados, decidieron separarse. Bueno, a Q es donde entramos en el terreno de las especulaciones. No hay una versión Superíndice 3N oficial de los hechos, pero sí hay varias teorías que intentan explicar lo que pudo haber sucedido. Preparemos nuestras lupas y adentro copyright monos en el mundo de las conjeturas. Una de las teorías más extendidas es que la presión Superíndice 3N medio tica fue demasiado para ellos. El hecho de estar constantemente en el punto de mira, de ser juzgados y analizados por cada uno de sus movimientos, pudo haber afectado negativamente a su relación Superíndice 3N. Imaginen vivir bajo el escrutinio constante de las TU maras, donde cada palabra, cada gesto, es diseccionado y analizado hasta la saciedad. Además, sus apretadas agendas profesionales también copyright N pudieron haber influido, impidió copyright no les dedicar el tiempo y la atención Superíndice 3N necesarios a su romance. La fama puede ser un arma de doble filo. Otra teoría apunta a que existieron diferencias irreconciliables entre ellos. Tal vez tenían diferentes visiones sobre el futuro, diferentes prioridades en la vida, o simplemente no eran compatibles a largo plazo. Es posible que a pesar del amor que sentían el uno por el otro, se dieron cuenta de que sus caminos no estaban destinados a cruzarse. Y aunque se querían mucho, se dieron cuenta de que lo mejor era separarse y seguir caminos diferentes. A veces el amor no es suficiente. Y luego estuvo la teoría S. Dramultica, que habla de infidelidades y terceros en discordia. Esta teoría obviamente es la más controvertida y la que menos evidencia tiene. Pero como suele suceder en estos casos, siempre hay rumores de este tipo que circulan por las redes sociales. Se hablaba de encuentros secretos con otras personas, de mensajes comprometidos encontrados en telecopyright fonos celulares y de traiciones imperdonables. El drama en su máxima expresión Superíndice 3N. Aunque claro, hay que tomar estos rumores con pinzas, ya que suelen ser exageraciones y especulaciones sin fundamento. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Khan y Demet ya no estuvieron juntos. Demet, como muchos sabrán, se casó Superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Kouparrafo en agosto de 2022, una boda que fue todo un acontecimiento medio tico en Turquía. Fue la boda de la más menos o. Vestidos de ensueu más menos o celebridades por doquier, y una fiesta que duró Superíndice 3 hasta el amanecer. Y aunque su matrimonio parecua idílico, tristemente anunciaron su divorcio en abril de 2023. Un baldazo de agua fría para todos los que creían en su amor. Esto obviamente reavivó Superíndice 3 los rumores sobre Khan y Demet, porque muchos fans se preguntaron si esta ruptura abrió la puerta a una posible reconciliación Superíndice 3N entre ellos. ¿Volverá a surgir la llama entre ellos? Khan por su parte se casó Superíndice 3 con la periodista italiana Diletta Leotta, pero su matrimonio también copyright N llegó Superíndice 3 a su fin recientemente. Otra bomba.
Su relación superíndice 3N fue fugaz pero intensa, llena de glamour y viajes por todo el mundo. Y aquí es donde la cosa se pone aún muy interesante. Porque en las últimas semanas han empezado a surgir rumores de que Khan y Demet podrían estar acercándose de nuevo. Se dice que han sido vistos juntos en varias ocasiones, y que estuvieron en contacto constante. Los paparazzi estuvieron haciendo horas extras. Algunos incluso aseguran que podrían estar planeando trabajar juntos en un nuevo proyecto. Imaginen una nueva serie protagonizada por Khan y Demet. Será un boom mundial. ¿Será cierto? ¿Estamos ante el resurgimiento de Khan y Demet como pareja? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que es cierto es que la química entre ellos sigue siendo innegable, y que los fans siguen más menos ando con verlos juntos de nuevo. La esperanza es lo último que se pierde. Personalmente creo que es importante respetar la vida privada de ambos y no hacer demasiadas especulaciones. Khan y Demet tienen derecho a ser felices y a tomar sus propias decisiones, sin tener que dar explicaciones a nadie. Si deciden volver a estar juntos, genial. Y si no, pues también copyright N genial. Lo importante es que sean felices y que hagan lo que les dicte el corazón superíndice 3N. El amor es libre y cada uno elige su propio camino. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de salseo y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos recorrido la historia de Khan y Demet, desde sus inicios en Erkenci Kwai, hasta los rumores de reconciliación superíndice 3N que circulan actualmente. Hemos analizado las posibles causas de su ruptura, y hemos explorado las diferentes teorías que intentan explicar lo que pudo haber sucedido entre ellos. Hemos sido detectives del amor por un dúo. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, y que la verdad solo la conocen Khan y Demet. Lo importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Enviemos energía positiva para que ambos encuentren la felicidad. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. Si fue así, no olviden darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Compartan el chisme. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo este tema? ¿Creen que Khan y Demet volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Copyright tenme sus teorías. Y por último quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan de ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana, así que siempre encontrarán algo interesante para ver. Prometo mantenerlos informados de todos los chismes del mundo del espectáculo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Un abrazo enorme y hasta la superíndice 3ª. No se olviden de vivir sus vidas al máximo y de amar con todo su corazón superíndice 3N. Chao, chao.